Especial de prensa en Iquique Televisión. Estamos en esta oportunidad con Paz Undurraga, quien es arquitecta, magíster en economía urbana y fíjese usted que es presidenta del Comité de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental del Colegio de Arquitectos de Chile. ¿Cómo estás, Paz? Bienvenida. Bien, gracias, gracias. Bien. Paz, primero agradecerte que Preocupada. estés con nosotros y justamente entrar de inmediato en el tema. Se quemó la iglesia popularmente conocida como San Francisco, pero que realmente se llama San Antonio de Padua. Sin embargo, hablamos de Iquique, una ciudad que está súper acostumbrada a muchos incendios. Sin embargo, en esta oportunidad sentí y lo veo en la población y veo en las redes sociales, en los medios de comunicación, que fue algo que le dolió a la ciudad tremendamente. Un Mm. patrimonio que se había declarado como patrimonio, como monumento histórico justamente en el 94, y la iglesia quedó hecha nada. No quedó un palo en esa iglesia. ¿Qué Mm. sucede en este caso? Cuéntanos un poco. Bueno, es dramático lo que está pasando, no solo con el patrimonio, con esta iglesia en Iquique, ni con el patrimonio de la zona típica de Iquique, sino que está pasando aquello con, yo te diría, con muchos de los inmuebles patrimoniales en Chile, bajo protección oficial, ya sea por la Ley de Monumentos Nacionales o por la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Hay un deterioro y un abandono Ya. muy preocupante y claro, esto suma y sigue, tal como tú decías, hay varios casos ya en la zona típica de Iquique. Sí. El año 2022 hubo otro en la calle Baquedano y bueno, recientemente este año partimos con un incendio de similar característica en Chiloé, la iglesia de Carel Mapu, que también era monumento histórico, es monumento histórico y se incendió completamente. Que lo que, o sea, uno es que no tenemos una cultura preventiva y si bien tanto la iglesia de Karen Mapu como esta iglesia estaban siendo sometidas a un proceso de restauración por la Dirección de Arquitectura del MOP, Ujú. los procesos son demasiado lentos y están llegando tarde las obras que se necesitan para revertir la vulnerabilidad que tienen estos inmuebles. ¿Qué significa Paz ser monumento histórico? ¿Cuál Mira, es la acepción que tiene en materia de recursos, en materia de cuidados? a ver, es una declaratoria nacional que está en el marco de la Ley de Monumentos Nacionales, en el rango más alto de esa ley, o sea, el único rango que hay para un inmueble en particular. Significa, por un lado, que tiene una protección y que cualquier intervención que se haga ahí tiene que pasar por el Consejo Monumento, tiene que ser aprobada previamente por el Consejo Monumento Ujú. y que además tienen la posibilidad de optar a recursos públicos para su restauración a través de la Dirección de Arquitectura del MOB, que es como la unidad técnica que existe en Chile, que va a velar por la restauración de estos monumentos. Ok, Paz. Ahora, sácame de una duda que no la tengo solo yo, que yo creo que la tiene la mayor parte, por lo menos de la región de Tarapacá. ¿Sería posible que en poco tiempo más viéramos ahí un edificio apareciendo? ¿O en la No, condición de monumento histórico no lo permite? mira, la condición de monumento, hay varias cosas que se van a combinar ahí. Una, saber cuáles son las normas que tiene el plan regulador vigente en esa zona. Ya. Yo me imagino que deberían ser normas más o menos compatibles con la condición de una zona típica y de una iglesia que es monumento histórico. Ujú. Sin embargo, claro, el Consejo de Monumentos, la ley lo que indica es que los monumentos históricos deberían ser sometidos a un tipo de intervención que se llama la restauración. Ya. En este caso yo creo que si hay voluntad, si es lo que la comunidad quiere, si es lo que los especialistas técnicos quieren, podría ser sometido a una reconstrucción, porque aquí ya no cabe la restauración, no se puede No, restaurar algo que no existe, no la existe, restauración sí. se aplica sobre un preexistente. eh, y ahí habrá que ver si acaso ya las materialidades, las tecnologías, si valdrá la pena replicar esa materialidad, esa tecnología de otra época. Estamos hablando de un inmueble que tiene más de 100 años, De ciento que veinte tenía, años. claro, 120 años, que fue construido con técnicas,
con artesanos, por decirlo así, que no sé si acaso existen hoy día en la región, pero veo difícil que un monumento histórico se reemplace por un inmueble completamente Digamos, distinto para otra funcionalidad, etcétera. ya, pero si al mismo tiempo me dices que Pero no impide la declaratoria, disculpa, no impide la declaratoria que los propietarios lo puedan vender, por eso te ejemplo. iba a decir, pueden venderlo y se puede hacer otra cosa, Yo creo que en principio no, me imagino que el Consejo Monumento va a ser bastante riguroso en ya, buscar un reemplazo del inmueble preexistente que sea lo más acorde a que no que se recuperen los atributos de valor que tenía el inmueble. Porque además en este caso, como estaba en proceso, un proceso de diseño de la Dirección de Arquitectura del MOP, hay levantamientos de la obra preexistente, hay mucha información. No es que no haya una base, hay un proyecto desarrollado incluso. ok. ¿Hay alguna vinculación, algún nexo, alguna cosa distinta o falta de nexo, no sé, cuando es un inmueble que tiene que ver con algo religioso o se puede proteger igual que si fuera un inmueble laico, por decirlo de alguna manera? O sea, ¿implica algo que sea una iglesia y no sea un monumento de otra cosa? Yo creo que no, en términos urbanos y arquitectónicos, yo diría que no, lo que sí, claro, en términos simbólicos, la comunidad, tú mismo lo decías, a lo mejor no se sufrió tanto, si bien se sufrió igual con los incendios anteriores en la zona típica, la calle Baquedano, En este se con sufrió este más, sí, se sufrió más y eso debe sí. tener porque hay afecciones con el patrimonio. Uno tiene una historia relacionada a ese inmueble en particular, ya sea por su cercanía a la iglesia o ya sea porque es un lugar, un ícono en la ciudad, ¿cómo se llama? Un testimonio de algo. Ahí ocurrieron cosas del pasado de uno que lo vinculan con su historia. Entonces, es muy probable que o sea, no hay, cada inmueble, por decirlo así, tiene su significado para una comunidad y que Ok, son de distintas índoles. No solo los religiosos tienen significado y no tienen claro. una vivienda, por ejemplo. Ok. Oye, Paz, y ya para ir cerrando, ¿por qué demoramos tanto en poder? Pues tú dijiste en algún momento de la entrevista que justamente esta iglesia estaba en la parte de reparar, ¿verdad? Estaba en un Mm. proyecto de reparar, dijiste del MIMBU, No, de la Dirección de Arquitectura del MOP, ya, de la Dirección de Arquitectura del MOP. pero los Estaba, recursos no son, claro, hay un procedimiento ¿por para, qué tan lento? Si hubiera sí, muy pasado la lento. reparación antes, ¿se hubiese evitado el incendio tal vez? Tal vez sí, pues, tal vez se hubiese evitado. Hay casos también acá en Valparaíso, hay casos, por ejemplo, la iglesia de San Francisco se incendió dos veces, ya está entregada finalmente, pero después de muchos años, y uno de los incendios se produjo haciendo las obras. Entonces tampoco Ya. es un garante, pero mira, yo creo que lo principal es ordenar estos ciclos de los inmuebles, ordenarlos de una manera mucho más eficiente, porque al final toda esta demora es para alcanzar un objetivo que al final se desvanece si pasa un evento de este tipo. Y también, claro, hay muy poca práctica en Chile de la prevención y lo que estamos viendo en muchos casos es que cuando el deterioro llega y el abandono llega, revertirlo es dificultoso, oneroso y muy demoroso. Entonces hay que evitar sí o sí el deterioro del patrimonio de nuestras ciudades y Ok. ponderar este recurso, esta capacidad instalada eh, e integrarlo de una manera más sustentable en las dinámicas de desarrollo que se están dando en las ciudades. Yo creo que ahí hay que hacer una revisión de los marcos normativos, de las facultades. Nosotros como colegio acabamos de ingresar en mayo, ingresamos una solicitud al MIMBU que aclarara un montón de marcos normativos y facultades en función de el riesgo de desastre que Ok. tienen las zonas patrimoniales. No hemos tenido respuesta hasta esta fecha. Ok.
Ok. Paz, muchas gracias por la De entrevista. nada. Que estés muy bien. Ya y muchos cariños a la comunidad de Iquique y lamentando esta nueva pérdida. Que estés muy bien. Eso. Gracias por eso. Paz Chao. Undurraga, entonces, arquitecta y magíster en economía urbana, además de presidente del Comité de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental del Colegio de Arquitectos de Chile en Iquique Televisión.